sé cómo empezar este vídeo o cómo presentarme. Me llamo Mor y llevo varios días sin poder dormir, comer, salir de casa. Y creo que estoy empezando a perder hasta la cordura. Creo que estoy empezando a delirar y cada vez más. Por eso quiero contarte mi historia, lo que me sucedió, y quiero que prestes mucha atención. Aunque pensándolo bien, quizás nadie vea esta grabación. Bueno, voy a narrar lo que he ido escribiendo estos días y lo que me pasó. Esto sucedió un viernes de hace unas 2 semanas aproximadamente. Era por la tarde y, como suele hacer casi todos los viernes, decidí ir al mercadillo que hay aquí en mi ciudad. La verdad es que no sé por qué, pero me parece que son realmente fascinantes los mercadillos. O sea, la gente va allí y vende cosas que para otras personas eran muy importantes, eran auténticas joyas, reliquias. Sin embargo, te las encuentras allí, en el mercadillo, como baratijas, algunas muy económicas, desechadas, incluso muchas casi en la basura. Yo la verdad es que siempre que voy a estos mercadillos intento, pues, buscar algún tesoro o alguna joya oculta, de esa que no te esperas. Algunas veces me ha sucedido con discos de música, con películas, con baratijas, no sé, con muchas cosas. Pero recuerdo que me encontré aquella tarde una cajita así pequeñita, no era gran cosa. Parecía como, no sé, de hacía 10, 15 años quizás, o quizás no tanto, pero era una cajita polvorienta, antigua, entrañable, como se suele decir. El caso es que la cajita me llamó muchísimo la atención. Me llamó mucho la atención entre medio de la multitud de objetos, los libros, las películas. Allí estaba esa cajita, justo allí. Y lo más gracioso es que era una caja normal, no relucía, no sé, simplemente me llamó la atención. Y lo que más me llamó la atención de esa cajita era, curiosamente, unas letras que tenía, unas letras así chiquititas, algo que ponía en esa caja. Y como la curiosidad mató al gato, como se suele decir, aunque también se suele decir que mató al gato, pero murió sabiendo. Las palabras que había en la cajita ponía no reproducir. Sí, lo mismo que tú estás haciendo con este vídeo, que estás reproduciéndolo pese a las advertencias.
esa cajita ponía no reproducir. Y claro, la curiosidad como siempre, como ya he comentado, y dije, oye, quizás está hecho a posta para llamar mi atención, para decir, no reproducir, voy a reproducirla. Sí. Quién sabe, a lo mejor tenía un cumpleaños, una boda, un evento familiar, o quizás simplemente alguna película. No sé. Era interesante comprobar qué sucedía en aquella cajita. Y decidí comprarla. Lo más gracioso es que cuando compré la cinta, recuerdo la cara de aquel vendedor, era un señor mayor con su bigotito y sus gafitas, y me dijo, cuidado joven, esto que hay aquí puede que no sea para usted. Imaginaros que la palabra no reproducir y la advertencia, como si de una película de terror se tratase, de aquel anciano de cuidado. He visto suficientes películas y he leído suficientes libros para saber que cuando una persona te dice cuidado, habría que tener cuidado. Pero claro, amigos míos, la curiosidad es mucho más fuerte. Pagué por la cinta y me la llevé a mi casa y dije, bueno, ¿qué voy a perder? Además, bueno, yo tengo aquí en mi casa un viejo reproductor de VHS que no suelo usar mucho, porque yo soy más de ir al cine, me gusta más el cine. El cine es algo mágico, la sensación de estar en la sala, a oscuras, con ese sonido que te envuelve, esa pantalla, donde los sueños se cumplen. Pero bueno, como ya he dicho, curiosidad al fin y al cabo. Puse el reproductor en mi televisión y me preparé sin muchas expectativas, no, simplemente poner la cinta y vamos a ver qué pasa. Supongo que el sonido de una cinta de VHS ya cualquiera la conoce, o debería conocerla, ese sonido especial, característico, cuando se introduce. Y lo curioso es que la cinta estaba en el final y había que rebobinarla sin ningún tipo de problema. Se rebobina y ya está. De hecho, incluso hay veces que cuando meten la cinta y hace el chasquido, puedes llegar a pensar que está estropeada. No fue el caso de esta, afortunadamente, pese a ser una cinta muy vieja. Lo realmente curioso fue cuando empezó a reproducirse. La pantalla estaba en blanco y negro. Nada fuera de lo común. Unas leves distorsiones, las rayitas. Y poco más, nada que me sorprendiera. Típico de una cámara barata. Quizás como esta o incluso más barata. No lo sé. El caso es que nada me llamaba la atención hasta que de repente algo me hizo paralizarme y decidir sentarme. Algo llamó mucho mi atención. La cámara estaba enfocando un plano en una habitación como puede ser esta. Una habitación quizás de los años 70. No sabría identificar
quizás por las paredes, por los muebles antiguos, no sabría decir. Quizás lo más característico eran las cortinas. Unas cortinas como de rayas, parecían un poco carcomidas. Bueno, sin más. La imagen, pues como ya he dicho, estaba levemente borrosa, granulada, y por supuesto pues tampoco es que ayudara especialmente a descifrar el 100% de la habitación. Aún así, lo que más me resultaba curioso es que había detalles que se veían claramente. Una habitación vacía, completamente normal, pero había algo que llamaba muchísimo la atención. Quizás lo más extraño de la grabación era el silencio de la habitación, unido al zumbido del VHS. No había sonido, no había música, no había diálogo, nada. El reproductor seguía y la cámara no se movía. Estaba en un plano fijo. Tan fijo que me desconcertaba. Me llenaba de auténtico malestar, una sensación de desesperanza, de nostalgia. No sabría explicar con palabras lo que se sentía con esa cinta. De hecho, me estaba encontrando tan mal que cuando estaba a punto de parar la cinta, algo sucedió. Esto va a sonar muy de loco, de completamente loco, lo sé. De hecho, es de loco estar hablando a una pantalla que nadie va a ver. El caso es que en la pantalla del VHS, en la habitación que hasta entonces creía que estaba vacía, había una figura, y esa figura se movió. No sabría cómo explicar. De hecho, al principio creía que era un destello de la lente, pero claro, era un destello oscuro, una sombra. Y lo suyo es que el flare de la lente sea un destello más colorido, no una sombra. Especialmente cuando esta sombra comenzó a moverse. Y claro, en un plano fijo es imposible que un destello se mueva. Eso fue muy inquietante. Y lo más curioso es que no había percibido que en la habitación, justo al lado, justo al ladito de la habitación que estaba filmando, había un pequeño pasillo y la sombra se movía hacia ese pasillo. Quizás no se movía, pero se veía tan lenta como si flotara. Ya sé lo que estoy diciendo, porque me estoy escuchando a mí mismo y aún así ni siquiera me lo creo lo que estoy diciendo. No sé. Esta película era un documental, era una broma de mal gusto, era alguien probando efectos especiales. No lo sé. Solo sé que cuanto más la miraba,
más escalofriante resultaba y más aterradora me parecía. Es que no tenía ninguna lógica. O sea, no puedo explicar ni siquiera con palabras lo que estaba viendo. Pero parecía que era un auténtico descenso a la locura. Hasta que la sombra, la figura, el destello se paró. Sí. Se paró. Y se quedó quieta. Ahí en el pasillo. En mitad del plano. Pero lo más inquietante, lo más aterrador o desconcertante, no es que estuviera fija. Es que parecía que estaba mirando fijamente a la cámara. Parece que me estaba fijando la mirada como desafiante. De estas cosas que tú sabes que algo va mal. Que algo va mal y que no puede seguir. Y pasó algo que no hubiera imaginado que iba a pasar. La imagen chirrió, se llenó de interferencias y la figura desapareció por completo. La habitación seguía fija, el plano estaba estático, pero la figura se evaporó. No sé si quizás un corte de montaje o un plano sobre plano, no lo sé. Pero fue muy, pero que muy inquietante. Me acuerdo que la pantalla al poco empezó a parpadear hasta tal punto que tuve que cerrar los ojos porque sentía que me iba a marear de un momento a otro, como si fuera a sentir un ataque de epilepsia. No sé si alguna vez lo habéis experimentado cuando hay muchos destellos y sientes que los ojos brillan y la cabeza te da vueltas y te vas a marear de un momento a otro. Pues eso es lo que sentía con esa película, esa cinta o lo que quiera que sea. Simplemente respiré hondo, igual que estoy respirando hondo ahora mismo, intentando contar lo que me ha sucedido con la mayor de las calmas. Y bueno, pues después de un rato con los ojos cerrados decidí que era momento de abrirlos, porque ¿qué hubiera pensado cualquiera que estuviera allí en la habitación al verme con los ojos cerrados? Menos mal que afortunadamente vivo solo y nadie iba a entrar. Pero el caso es que cuando abrí los ojos, la figura estaba allí. Había regresado. No podía tratarse de un flare ni de una ilusión óptica. No, estoy convencido. Estoy convencidísimo de que no, de que no. Pero lo peor no era eso. Lo peor es que la cámara sí se había movido. Había cambiado el plano. Y ahora enfocaba un espejo. Enfocaba a un espejo. Creo que no hace falta decir lo que simboliza los espejos. Y ya empezaba la cosa a ponerse muy seria, o al menos desconcertante para mí, la verdad. Una cosa es una grabación de un cumpleaños y otra cosa aquello. La figura
preguntando. Sí, tenía reflejo y se estaba reflejando ante el espejo. Al menos no era un vampiro. Me dije, de forma de consuelo o de broma absurda. Tenía reflejo. Inquietante. Pero más inquietante todavía era que cuando mirabas el espejo parecía que esa mi figura te miraba aún más directamente de lo que antes lo estaba haciendo. Mira, no te lo voy a negar. La verdad es que tenía miedo. Tenía bastante miedo y te puedo asegurar que si tú hubieras estado allí viendo esa cinta conmigo, te hubiera pasado exactamente lo mismo. Te lo digo de verdad. O sea, no te lo digo para impresionarte ni para que creas que he perdido la cabeza. Estoy seguro que me hubiera dado la razón. Segurísimo. Además, una cosa que me resultaba muy curioso es que yo notaba como mi cuerpo temblaba. Recuerdo mirar mi mano temblorosa. De hecho, tenía un vaso y derramé la bebida porque no podía ni siquiera concentrarme en otra cosa que no fuera la cinta. No podía dejar de mirar aquella cinta. No la cinta como tal, la figura que no paraba de dejar de mirarme. Porque no sé por qué tenía la sensación de que cuando dejas de mirar esa cinta, esa figura, iba a pasar algo malo. No sé si alguna vez te ha pasado de estar mirando algo, saber que va a ocurrir una tragedia, un accidente, algo, y aún así decides seguir mirando. Pues eso es lo que me pasaba con esa figura. Quería dejar de mirarla, pero no podía. Por un lado por el miedo, por un lado por la parálisis, por otro lado por la curiosidad, por el morbo, por todo. Absolutamente todo. Lo peor de todo es que cuando intenté parar la cinta con el mando, sigo teniendo aquí el mando parecía que no quería funcionar. No iba. Comprobé las pilas. Están aquí. No me lo estoy inventando. Quizás lo peor de todo. Mira, todavía siento siento los pelos de punta de pensarlo. Sinceramente me estremezco. Es la sensación de saber de que esa figura estaba siendo consciente de que yo la miraba y que ella sabía que ella me miraba a mí. Ella me percibía, estaba percibiendo mi presencia y sabía que estaba intentando apagar la cámara. Estoy seguro, segurísimo al 100% de que la presencia lo sabía, seguro. Pero lo peor de todo es lo que pasó. La cámara empezó a acercarse, a hacer un zoom y
yo estoy haciendo ahora mismo. Empezó a acercarse, 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 acercarse tanto al espejo que me desconcertó completamente. Y no sé si alguna vez habéis intentado grabar un espejo. Tengo aquí uno que os lo voy a mostrar. Este es el espejo. Es un espejo normal. Mirad. Un espejo completamente normal, anodino, sin absolutamente nada. Por eso no entiendo cómo cuando la cámara aquella, el modelo, como ya dije antes, no sé cuál sería, enfocaba el espejo se distorsionaba de una forma que no he visto en mi vida. No he visto en mi vida. Porque cuando tú haces zoom, las lentes, al tener unos cristales, comprime y hace una leve distorsión. Pero una distorsión distinta a la que se estaba viendo. Habéis podido comprobar ahora mismo en ese espejo que no hace ningún tipo de distorsión. Mi mano estaba reflejándose normal y corriente. Pero lo que pasaba allí no era normal, ni por supuesto corriente. Y la cinta continuó. Y empezó a hacer aún más rayas, de las que hasta ese entonces tenía como si unas interferencias estuvieran entorpeciendo la señal, no sé qué sería. Y empezó a cambiarse tanto y a distorsionarse tanto que cada vez costaba más trabajo ver lo que estaba sucediendo, lo que estaba en la cámara grabando. Se distorsionó muchísimo. Pero lo que más me aterró de todo, me da miedo hasta decirlo a la cámara, lo que más me aterró de lo poco que pude conseguir ver al final fue mi propio reflejo en el espejo, mi reflejo dentro de la pantalla. No sé cómo, no sé qué tipo de explicación pueda haber, no sé si era una broma, no lo sé, pero mi imagen estaba en aquel espejo. Yo estaba allí en el espejo, pero no estaba reflejado. Yo estaba en mi casa como estoy ahora mismo, sentado, mirando una pantalla, una cinta en la que yo aparecía reflejado, pero no aparecía por ningún lado. ¿Cómo explicarlo? No lo sé. Ojalá supiera. La imagen se distorsionó por completo. Estuvo como un minuto en off. No había nada. Fuera no había ninguna imagen. Era imposible apagar la pantalla porque no iba al mando. Incluso pensé que quizás lo único que tendría que hacer era desenchufar el televisor. Era la única opción.
cortar la fuente de alimentación y si no había luz no podría ver televisión. No podría ver pantallas, no habría aquel mal momento. Pero lo más curioso es que cuando fui a apagar el televisor, volvió la imagen. Volvió la imagen a la cinta, pero esta vez había cambiado. Había cambiado la habitación. Y ya no era la habitación de los años 70. Ya no tenía las cortinas, aquellas paredes, aquel pasillo. Ahora la habitación era mi habitación. Sí. Mi habitación. Estaba viéndome a mí mismo, sentado, viendo la cinta. Y la propia cinta. Era un caso de metacine en toda regla. Lo peor de todo es que en la misma habitación que se veía en la cinta, en mi habitación, a mi lado, junto a mí, aparecía la misma sombra que aparecía en la otra cinta de la habitación. Era como si hubiera pasado de una habitación a otra, como si de un tiempo a otro se hubiera trasladado y como si estuviera cada vez más cerca de mí, a punto de atraparme. Sé que te estás quedando probablemente de piedra, pero lo que sí que me quedé de piedra es cuando aquella figura que la tenía justo al lado mía en la pantalla comenzó a girarse, a girarse, a girarse, hasta que sus ojos se cruzaron con los míos. Estaba a través de la pantalla cruzando su mirada con la mía. Estaba rompiendo una especie de cuarta pared, como si quisiera comunicarse conmigo o decirme algo de forma macabra. Recuerdo que la cabeza empezó a zumbarme muchísimo. Era una jaqueca súper intensa, un dolor por aquí, por aquí. Y por aquí atrás, una tensión en los hombros, en el cuello, que todavía sigo teniendo como una especie de resaca. Y hasta el ojo me parpadea del estrés que sufrí en aquel momento. Creo que me desvanecí y no sé cuánto tiempo pasó. ¿Un minuto? ¿Una hora? ¿10 horas? No lo sé. No podría explicarlo, no he sentido nunca nada igual. Y ha sido realmente una experiencia horrorosa. Solo sé que cuando me desperté, el televisor estaba apagado y la cinta había terminado. El VHS había terminado. Recuerdo que me desperté con la conmoción, mareado. Sentía como si todo el cuerpo me hubiera dado fiebre. No sé, era una sensación horrible,
no la recomiendo a nadie. Y pese a que había terminado la cinta y todo estaba aparentemente tranquilo, notaba en el ambiente como algo intranquilo, un desasosiego continuo. Pero lo peor de todo no fue eso. Lo peor de todo es que cuando fui a sacar la cinta, escuché un crujido de la madera en el suelo. Mi suelo es de madera, como vais a poder ver. Entonces, si alguien anda, se escucha, obviamente. Y yo escuché ese sonido, pero no de alguien andando, de alguien arrastrándose detrás mía. Sé que estás pensando que estoy loco, que he perdido la cabeza, que no estoy normal, que lo que estoy contando debería estar en un psiquiátrico. No sé. Simplemente me volví. Recuerdo haber mirado una de las esquinas y en la oscuridad yo no vi absolutamente nada. Nada. Solo vacío, silencio y oscuridad. Estaba tan concentrado en aquella esquina que el reproductor de VHS sacó una de las cintas y tuve tal sobresalto que creo que todo el edificio me escuchó del grito que di. Pero el verdadero grito lo di cuando miré a la otra esquina, a la esquina opuesta, y vi una sombra, como la que estaba en la cinta, moviéndose lentamente hacia mí. Y en medio de esa sombra, dos ojos que me miraban fijamente. Ese día no dormí en mi casa. Ese día cogí las llaves y me fui directo al primer hotel que vi. Pasé la noche allí, la verdad. Pasé una noche malísima, horrorosa, con el dolor de cabeza, el dolor de hueso, el dolor en el cuello. Me sentía fatal y sobre todo no paraba de pensar que la figura aquella iba a aparecer de un momento a otro en la cama del hotel, en la puerta del hotel o en el espejo del hotel. Supongo que te estás preguntando que por qué he vuelto. Que por qué he vuelto a mi casa. He vuelto a mi casa porque después de aquella noche tiré el reproductor de VHS, tiré la cinta, tiré la caja. Lo tiré absolutamente todo. Pero aún así, no sé cómo, la sombra sigue apareciendo allá donde vaya.
Primero empezó en el trabajo. La vi también en el cine, conduciendo. Estaba parada en una esquina de la calle. En una esquina de la calle. ¿Qué hacía eso allí? ¿Qué hacía eso en mi trabajo? ¿Qué hacía eso en el cine? ¿Qué hacía esa figura? Una figura muy lenta, como muy pesada, pero al mismo tiempo muy liviana, porque nunca la veo andar, solo la veo flotar. Y cada vez está más y más cerca. Esta misma mañana, antes de empezar a grabar este vídeo, la volví a ver. La volví a ver al abrir la puerta. La tenía casi en mi hombro. Estaba a esto, justo a esto, de si hubiera querido agarrarme el hombro. No sé si la próxima vez me agarra el hombro o la tendré justo enfrente. Ni siquiera sé si habrá una próxima vez. Pero el consejo que te doy si me estás viendo y has llegado hasta aquí es que si vuelves a encontrar algo que pone no reproducir, hazme caso y no lo reproduzca. No seas como yo, por favor.